12 del día, 56 minutos. La noticia del momento en el mundo es la caída de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria. Durante la madrugada de este domingo, el régimen terminó tras 2 semanas de una ofensiva relámpago de rebeldes yihadistas que lograron derrocar una dictadura familiar que duró medio siglo en el poder. El futuro del país es incierto, pero por ahora los rebeldes tratan de borrar cualquier huella que recuerde a la familia al-Assad. Derrocando estatuas, quemando propaganda y alzando armas, rebeldes yihadistas anunciaban que lograron su objetivo: derrocar al régimen de Bashar al-Assad tras 24 años en el poder y terminar con la dinastía de su familia, luego de gobernar durante 53 años de manera ininterrumpida. Además, acabaron con una prolongada y sangrienta guerra civil. A los que apostaron por nosotros y a los que no, a los que un día pensaron que estábamos perdidos, les anunciamos la victoria de la gran revolución siria después de 13 años de paciencia y sacrificio. Ganamos la apuesta y derrocamos al régimen criminal de Assad. De igual manera, cientos de presos fueron liberados de cárceles. Habían estado tras las rejas por oponerse al régimen de su país. En distintas ocasiones, la ONU dijo que en esos lugares se cometían graves violaciones a los derechos humanos. El pasado 27 de noviembre, grupos yihadistas respaldados por Turquía iniciaron una operación que rápidamente dio resultados. Se trató de una toma realizada en menos de 2 semanas, sin mayor oposición y con un saldo de más de 500 muertos. Rusia e Irán, los mayores aliados de al-Assad, intentaron calmar la furia de los combates, pero sus esfuerzos quedaron en vano. Los rebeldes capturaron importantes ciudades como Idlib, Alepo y Hama, y su objetivo era claro: llegar a la capital Damasco, a donde los combatientes buscaban a Bashar al-Assad. Pero era muy tarde. Minutos antes habían huido en un avión aún sin conocerse su rumbo, como quedó registrado en esta página de tráfico aéreo. Los rebeldes permitieron la salida de miembros del ejército sirio, así como de miembros del gobierno del régimen, mientras que en las calles muchos celebraban. La caída de ese régimen significa el nacimiento de una nueva patria, el nacimiento de una nueva vida. Han sido muchos años de injusticia durante su mandato y el de su padre. Hoy el pueblo sirio está renaciendo para una nueva libertad y una nueva patria. Rusia dijo en un comunicado que sus múltiples bases militares han sido puestas en máxima alerta y que Bashar al-Assad ordenó un traspaso de poder pacífico. El rumbo del país es incierto, así como el de más de 13 millones de desplazados. Pero ahora los rebeldes tendrán que decidir sobre el futuro sin Bashar al-Assad a la cabeza. Y miles de personas han salido de las calles de la gran mayoría de provincias de Siria y de Damasco después de que los rebeldes islamistas tomaran el control de la capital del país árabe y la declararan libre de la dictadura de Bashar al-Assad, quien se aferró al poder durante 24 años. Con disparos al aire, los rebeldes islamistas sirios celebraron la caída de Bashar al-Assad. Los civiles se unieron a la alegría. Nuestra felicidad es inmensa, no tiene precio. Es una sensación indescriptible. Hace 8 años que no veo a mi hija y rezo por verla. Festejos que se extendieron a lo largo y ancho del país árabe. Trajimos a los niños, salimos a celebrar con todo el mundo. Esto debió haber sucedido hace mucho tiempo. Un sentimiento que se ha replicado en diferentes partes del mundo. Este día tiene el mismo significado que la caída del muro de Berlín. Para nosotros es libertad. Después de un tiempo podré volver a casa. Podré volver a casa cuando se establezca el nuevo orden en el país. Partidarios de los rebeldes han ingresado a distintas embajadas para izar la bandera de la oposición. En Líbano, en la frontera, todo colapsó. Cientos de sirios desplazados hicieron filas para regresar a su país. El día más feliz de nuestras vidas. Este es el momento que hemos estado esperando durante 14 años. Lo mismo ocurrió en la frontera con Jordania.
Al tiempo, la comunidad internacional ya reacciona. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó la caída de Bashar al-Assad como un día histórico en Oriente Medio. El régimen de Assad es un eslabón central del eje del mal de Irán. Este régimen ha caído. Eso es el resultado directo de los golpes que hemos infligido a Irán y a Hezbollah. Por su parte, la ONU se ha sumado a aquellas voces que piden una transición pacífica en Siria que lleve a la estabilidad. Todos los actores armados sobre el terreno deben mantener la buena conducta, el orden público, proteger a los civiles y preservar las instituciones públicas. Por su parte, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó directamente la caída de al-Assad con la guerra en Ucrania, la cual ha obligado a Moscú a reducir su presencia militar en Siria, asegurando que su país no debe involucrarse en una lucha que no es suya. Buenas tardes. Veíamos en la nota anterior las reacciones en el mundo frente a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Y es que este régimen es parte de una dictadura, o fue parte de una dictadura que duró 53 años, desde que al-Assad padre llegó al poder en un golpe de Estado en 1971. Lo llevó al poder el partido Ba'ath, el Partido Árabe Socialista, que les cuento, fue el mismo que llevó a Saddam Hussein al poder en Irak. Pero al-Assad no generó un régimen socialista en la zona. Por el contrario, creó una dictadura que duró 53 años. Al-Assad padre muere en el año 2000 y se supone que su hijo mayor tendría que haberlo heredado, pero este había muerto en un accidente automovilístico. Por lo tanto, se fueron al tercer hijo, que era un oftalmólogo que había estudiado en el Reino Unido. Se esperaba que por haber vivido en Occidente tuviera una visión más democrática de la política y del mundo, pero no, por el contrario, fue aún más dictatorial, como queriendo mostrarse como yo soy el que verdaderamente tenía que estar acá. Así las cosas, llegaron a la primavera árabe en el 2011 y ahí hubo un gran levantamiento en Siria que fue reprimido por Bashar al-Assad con mucha fuerza, dando origen a una guerra que lleva 13 años y esperamos esté terminando. En esta guerra surgieron varios grupos rebeldes, entre ellos los que han llegado al poder hoy con la caída de la dictadura. Y aquí es importante decir, esto fue una campaña militar que duró menos de 15 días en los que llegaron al poder esta vez. Y aquí hubo dos factores muy importantes. Uno, Rusia, el mayor financiador de Siria, está ocupado en Ucrania. Y dos, los otros apoyos importantes son Hezbollah e Irán, que están debilitados por la guerra en Israel. Así las cosas, los rebeldes, liderados por al-Golani, se aprovecharon y se tomaron Damasco. ¿Quién es al-Golani? Al-Golani viene de ser parte de ISIS, el Estado Islámico, y de Al-Qaeda. Pasó tiempo en la cárcel de Abu Ghraib y luego fue el creador de Al-Qaeda Siria, Nusra. Pero desde el año 2016-17 dijo que él era un nacionalista sirio, más que un yihadista terrorista, y que él estaba interesado en liderar una Siria que fuera mucho más democrática. Así las cosas, él lleva con un microgobierno en esta ciudad, en el norte, Idlib, donde él gobernaba, y ha sido para la zona un microcosmos ejemplo de tolerancia, muy raro en esta región. Pero recordemos que sus orígenes son ISIS, Al-Qaeda y el yihadismo. Por eso hay quienes creen que puede verse un régimen yihadista llegar a Siria en este momento. Pero aquí hay dos cosas. No vamos a ver un régimen como el de Afganistán. No creo. ¿Por qué? Porque Afganistán tiene vecinos a Pakistán, donde, por ejemplo, la educación de las mujeres no está bien vista, lo cual le facilita la vida a Afganistán, y a Rusia, que es un país que no le importan mucho los totalitarismos. Pero Siria tiene a Turquía en el norte, y Turquía, que se cree va a ser uno de los países que más va a financiar el nuevo régimen, no está interesado en la migración. Quiere combatir la migración siria a Turquía. Por eso, un régimen yihadista generaría más migración y sería contraproducente a esta financiación. Y más importante, por el lado sur, tenemos a Israel. Y resulta que los rebeldes llegaron al poder porque Israel debilitó a Hezbollah y a Irán. Lo último que quieren hacer es declararse régimen yihadista, porque esto sería declararle de manera tácita la guerra a Israel. Esperemos a ver qué pasa.